Tema 23. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Delitos contra la flora y fauna. Delitos contra los animales. Primera parte. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El artículo 45 de la Constitución española dispone que 1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Estos preceptos se configuran como leyes penales en blanco, lo que obliga a acudir a la legislación administrativa de carácter europeo, nacional, autonómico y local para completar los tipos delictivos. El bien jurídico protegido es el medio ambiente, que sería un bien jurídico colectivo o supraindividual. El medio ambiente estaría integrado por el suelo, el agua y el aire, la flora y la fauna y las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo y mantenimiento de las especies y del sistema ecológico. El medio ambiente puede preservarse desde una concepción antropocéntrica, en tanto se protege el medio ambiente en relación con el hombre, cuando su lesión afecta a las personas y su conservación es esencial como medio para que se desarrolle la vida humana presente y futura. O bien desde una concepción ecocéntrica, que considera que el medio ambiente debe protegerse en sí mismo sin relación exclusiva con la afectación a las personas. Junto a estas dos posturas mayoritarias existe una tercera intermedia, que considera que el medio ambiente es un bien jurídico autónomo, digno de protección en sí mismo, cuya protección es fundamental para el desarrollo de la vida de las personas y de los seres vivos. Se protege el medio ambiente, así como los elementos que lo integran: el agua, la atmósfera, el suelo, las especies vegetales y animales, para mantener el equilibrio natural y proteger la biodiversidad. Apartado 1. Delito de contaminación ambiental. El artículo 325.1 castiga al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice, directa o indirectamente, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de agua que por sí mismos o conjuntamente con otros cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o animales o plantas, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 2 años. Sujeto activo puede ser cualquiera, también las personas jurídicas, y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica se configura con dos acciones alternativas consistentes en provocar o realizar actos de contaminación, verbos que a primera vista parecen sinónimos, pero que hay que diferenciar, como ha hecho la jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Supremo de 2008, que recoge que provocar es equivalente a originar, facilitar o promover, pero entonces resultaría igual o parejo a realizar. Por ello debe reputarse que provocar puede comprender en su diferencia con realizar la de mantener tales emisiones o vertidos. La provocación o realización puede ser de forma directa, realizando el acto contaminante, o indirecta, facilitando los medios para que se produzca la contaminación. Los actos de contaminación pueden consistir en emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones, depósitos y captaciones de agua. Es un numerus clausus de conductas.
El objeto material del delito es el lugar donde deben realizarse las acciones contaminantes, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, la alta mar y los espacios transfronterizos. Las acciones para ser constitutivas de delito tienen que reunir los siguientes requisitos. 1. Deben realizarse contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. El tipo se configura como una ley penal en blanco. Hay que examinar el contenido de las disposiciones extrapenales sobre medio ambiente para determinar si la conducta realizada las ha infringido. Las normas ambientales pueden ser comunitarias, nacionales, autonómicas y locales. El precepto abarca las leyes y las disposiciones de carácter general en las que se incluyen reglamentos y directivas de la Unión Europea, los decretos leyes, decretos legislativos, reglamentos, órdenes ministeriales, órdenes de las comunidades autónomas y ordenanzas municipales. Si la conducta realizada no contraviene, no infringe las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, no será típica. 2. Que el acto de contaminación realizado por sí mismo o conjuntamente con otros cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. Puede ser un solo acto el que ocasiona el daño o el peligro, sería suficiente para entender realizada la conducta. O bien puede realizarse conjuntamente con otros actos y en este supuesto es susceptible de diferentes interpretaciones, entre ellas las siguientes. Si debe exigirse que todos los actos que se hayan realizado sean contaminantes y si así fuera, si todos tienen que ser del mismo tipo o bien pueden ser diferentes, por ejemplo, vertidos o emisiones. Otra interpretación que podría admitirse sería la de realizar la conducta contaminante conjuntamente con otros actos que no lo fueran, como también podrían incluirse en este tipo delictivo las conductas que realizadas individualmente no tendrían la suficiente entidad para dañar al medio ambiente, pero si se realizan conjuntamente con otras podrían ocasionar un daño al medio ambiente, calificando en este caso a los delitos contra el medio ambiente como delitos de acumulación. Y 3. Los daños a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o animales o plantas que tienen que ser sustanciales, lo que constituye un elemento valorativo que genera inseguridad jurídica, que tendrán que establecer los jueces y tribunales en cada caso concreto y que debería interpretarse como daño grave. Es posible la comisión por omisión en los casos en los que el sujeto ostenta una posición de garante que le obliga a impedir o evitar la realización de las acciones contaminantes y no lo hace, o bien deja que se realicen estas acciones por otros teniendo el deber de impedirlo. Por ejemplo, si se produce una rotura en un conducto por el que transcurren líquidos o sustancias contaminantes para el medio ambiente, no se repara por la persona encargada y se producen los vertidos de este líquido en las aguas de un arroyo. El delito se configura alternativamente como un delito de lesión y de peligro, en cuyo caso no se exige la producción de un resultado. Respecto a la calificación del delito de peligro, existen diversas opiniones en la doctrina y la jurisprudencia. Un sector lo califica como delito de peligro concreto, mientras que otros sostienen que se trata de un delito de peligro abstracto. Junto a estas dos posturas surge una tercera más reciente que lo califica como un delito de peligro hipotético o potencial, categoría intermedia entre los delitos de peligro abstracto y concreto, en los que se exige que la conducta sea idónea para causar un riesgo que pueda perjudicar de forma grave al medio ambiente y los recursos naturales. La conducta debe ser potencialmente peligrosa, pero no exige la producción de un peligro concreto. Es un delito doloso, admite la comisión con dolo eventual. La consumación tendrá lugar según la conducta realizada, ya que el tipo básico se configura alternativamente como un delito de resultado o de peligro hipotético.
A. Delito de resultado. Se consuma cuando la conducta contaminante causa daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. Es posible la tentativa. Y B. Delito de peligro hipotético. Se consuma con la realización de un acto o actos de contaminación que pueden causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. En este supuesto, el acto o actos de contaminación deben ser idóneos para producir el resultado, pero no se exige la producción del mismo. Veamos un ejemplo. El ayuntamiento otorgó una licencia para la explotación del bar Socoa, que lo fue por sucesivos titulares, el último don Félix, que de una forma reiterada y hasta altas horas de la madrugada utilizó el dispositivo de música del local al máximo volumen. Por ello fueron constantes las denuncias y quejas que los vecinos del entorno del bar Socoa presentaron ante el ayuntamiento por el excesivo ruido hasta las altas horas de la madrugada procedente del equipo de música del bar Socoa, que les impedía conciliar el sueño. El volumen generaba un ruido notablemente superior al valor máximo de 30 decibelios para las viviendas entre las 22 horas de la noche y las 8 horas de la mañana, fijado en la Ley 3/1998. Se condenó a don Félix como autor de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica. Respecto a los supuestos agravados son dos. 1. Si las conductas de contaminación pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Se recoge en el artículo 325.2. Se impondrán las penas de prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 3 años. La agravación puede ocasionarse por la realización de una sola acción o bien conjuntamente con otras. Se configura como un supuesto de peligro hipotético. Las conductas deben tener la suficiente entidad y ser idóneas, adecuadas para ocasionar un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales. Se incluye un elemento valorativo, será la jurisprudencia la que deberá determinar si ha existido un grave peligro para el medio ambiente o los recursos naturales. Y 2. Riesgo para la salud de las personas previsto en el inciso final del artículo 325.2. Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Apartado 2. Recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación, aprovechamiento de residuos. Se castiga en el artículo 326.1 la conducta de quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 2 años. Valorización, según la Ley 7/2022, en su artículo 2, sería cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. Sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es la colectividad. Los elementos del tipo son los siguientes. 1. La conducta típica se configura como un tipo alternativo con las siguientes modalidades de acción. A. Recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación o aprovechamiento de residuos. La ejecución de una de ellas ya configura el tipo.
B. No controlar adecuadamente las actividades descritas en el punto 1. Y C. No vigilar adecuadamente las actividades descritas en el punto 1. 2. Estas conductas deben llevarse a cabo contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, por lo que el tipo constituye una ley penal en blanco. Y 3. Se exige que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. Se recogen alternativamente como consecuencia de la acción una lesión del bien jurídico y la producción de un resultado material si se causan daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas, o bien la generación de un peligro en los casos en los que la conducta realizada pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. En este caso es un delito de peligro hipotético. El objeto material son los residuos. No se exige en el tipo que los residuos sean peligrosos. Si no fueran peligrosos, no sería necesaria la intervención penal, ya que la Ley 7/2022 prevé sanciones administrativas en caso de residuos no peligrosos. La consumación tiene lugar según la modalidad delictiva. 1. Delito de resultado. Se consuma cuando con la realización de cualquiera de las modalidades de conducta se causan daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. Es posible la tentativa. Y 2. Delito de peligro hipotético. Se consuma con la realización de cualquiera de las modalidades de conducta incluidas en el tipo que puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. En cuanto a supuestos agravados, son 2. 1. Si las conductas pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años. Se configura como un delito de peligro hipotético. Y 2. Si las conductas previstas en el tipo causen o puedan causar muerte o lesiones graves a personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. En este caso se equipara la producción de un resultado, muerte o lesiones, con la creación de un peligro para los bienes jurídicos protegidos. La conducta típica es subsidiaria de la prevista en el artículo 1, que consiste en el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos. El legislador traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de desdeñable de varios traslados que aparecen en el código las pautas para estimar cuándo ha de considerarse como tal la cantidad de residuos relativo a los traslados, por lo que tendrán que establecerlo los jueces en cada caso y podría interpretarse 6 a 18 meses e inhabilitación especial. Los residuos pueden llevarse en un único traslado o bien en varios. Se impone la misma pena si se trata de un solo elemento en el que varios si están vinculados y cabrá que determinar cuándo existe la vinculación entre los traslados para establecer la conducta típica. Si hay varios traslados de cantidades pequeñas, al estar vinculados se podría apreciar una cantidad no desdeñable de residuos y la conducta constituiría el tipo delictivo, o bien podría apreciarse en los casos en los que todos los traslados vinculados transportaran cantidades considerables. Si se realizan varios traslados y no están vinculados, se apreciaría un delito continuado. Además, se exige que el traslado o traslados vinculados se lleven a cabo en los supuestos a que se refiere el derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos. Se configura como una ley penal en blanco, por lo que hay que recurrir a las normas administrativas para comprobar que el traslado de residuos infringe estas normas. Es un delito de peligro abstracto. Los residuos que se trasladan deben ser peligrosos, a pesar de que en el tipo no se hace referencia a ello, pues en caso contrario estaríamos ante la criminalización de una infracción administrativa. El delito se consumaría con infracción de la norma administrativa. No se exige ni la creación de un riesgo o peligro para el medio ambiente.
La consumación se produce con el traslado de una cantidad no desdeñable de residuos. Con el inicio de la actividad ya se cometería el delito, por lo tanto es un delito de mera actividad. Apartado 4. Explotación de instalaciones donde se realizan actividades peligrosas. Subapartado 1. Tipo básico. En el artículo 326 bis se castiga al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realiza una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 2 años. Sujeto activo es un delito común en el sentido de que no se requiere ninguna cualificación para su realización. Sin embargo, sí que es necesario que cumpla una condición material. El sujeto es necesario que encargue de la explotación de las instalaciones en las que se realicen las acciones descritas en el tipo, por lo que no puede ser cometido por cualquier persona. Sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica se configura como un tipo alternativo donde se recogen 3 modalidades de acción. 1. Realización de actividades peligrosas en las instalaciones. 2. Almacenamiento de sustancias o preparados peligrosos en las instalaciones. Y 3. Utilización de sustancias o preparados peligrosos en las instalaciones. Estas acciones se tienen que realizar contraviniendo las leyes y otras disposiciones de carácter general que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, a animales o plantas. Como en los delitos anteriores, se equiparan las conductas que causan un resultado material y aquellas que solo crean un peligro para el bien jurídico protegido. La consumación tiene lugar según la modalidad delictiva. 1. Delito de resultado. Se consuma cuando con la realización de cualquiera de las modalidades de conducta se causan daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas. Es posible la tentativa. Y 2. Delito de peligro hipotético. Se consuma con la realización de cualquiera de las modalidades de conducta incluidas en el tipo que puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas o animales o plantas. Subapartado 2. Supuestos agravados. 1. Si las conductas previstas en el tipo puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 3 años. Se configura como un delito de peligro hipotético. Y 2. Si las conductas previstas en el tipo causen o puedan causar muerte o lesiones graves a personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. En este supuesto caben las mismas observaciones hechas en los supuestos agravados del delito de recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación, aprovechamiento de residuos. Subapartado 3. Supuestos agravados comunes a las conductas anteriores. Incluidos en el artículo 327, se aplicarán a las conductas tipificadas en los 3 artículos anteriores. La pena que se impone es la superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código. 1. Que la industria o actividad funcione clandestinamente sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. La propia redacción dada a esta circunstancia agravante especifica el significado de clandestino, que no debe entenderse en un sentido literal, que sería lo que permanece oculto, sino que es necesario para apreciar este supuesto agravado que la industria funcione o la actividad se realice sin haber obtenido la autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones exigida para el funcionamiento o realización de las actividades.
por lo que no es suficiente para apreciar la agravación con el incumplimiento de las obligaciones administrativas, sino que tiene que quedar probado que de ese incumplimiento se ha derivado un mayor peligro para el medio ambiente. 2. Desobediencia a las órdenes de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. En este supuesto, el sujeto ya había realizado una actividad recogida en alguno de los artículos anteriores y había recibido una orden expresa de la autoridad administrativa para la corrección o suspensión de la actividad, y a pesar de ello continúa realizando la actividad sin haber cumplido la orden administrativa. Es una conducta de desobediencia a la administración de cese o corrección de actividades que el sujeto desoye, lo que origina un mayor peligro al medio ambiente. Veamos un ejemplo. Flora, administradora única de la empresa minera de Guadarrama S.A., ha estado realizando sin previa evaluación del impacto ambiental ni autorización alguna desde fecha no determinada por sí misma o con intervención de otra u otras personas, vertidos de escombros y residuos inherentes en terreno resultante de previa excavación realizada en finca de su propiedad, sita sobre suelo incluido dentro de la zona de conservación y mejora del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, desde 19 de marzo de 2007, con vulneración de una orden de suspensión de dicha actividad dictada el 14 de marzo de 2007 por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Se condenó a Flora como autora de un delito contra el medio ambiente con la concurrencia de la agravación de desobediencia a una orden de la autoridad competente. 3. Falsear u ocultar información sobre los aspectos ambientales de la actividad. Se recogen dos conductas. A. Falsear la información sobre los aspectos ambientales de la industria o actividad, que serán aquellos que sean contaminantes y no le interesa que conozca la administración. Y B. Ocultar datos a la administración sobre aspectos ambientales de la industria o actividad que repercuten en el medio ambiente y sería necesario que tuviera conocimiento. 4. Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración. La realización de la conducta incluye una presunción de la actividad incumple las normas establecidas sobre protección del medio ambiente y que no superaría la inspección. La actividad inspectora puede realizarse antes de haber obtenido la autorización o licencia de actividad, o bien una vez obtenida la misma, si esta obstaculización se produce en las inspecciones que realiza la Administración de las actividades o industrias para comprobar que cumplen los requisitos legales. 5. Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Irreversible significa que no puede volver a la situación original en la que se encontraba con anterioridad a los actos realizados, mientras que catastrófico implica un riesgo de mayor gravedad que el recogido en el tipo básico, que puede causar un mayor perjuicio al medio ambiente. Y por último, 6. Que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones. Esta circunstancia agravante presenta el problema de su alcance, pues en el tipo básico se recoge extracción y captación, y aquí solo se alude a extracción, por lo que en una interpretación literal del precepto solo podría aplicarse a la extracción y quedaría fuera la captación de aguas en periodos de restricciones. Y en este punto está dividida la doctrina. Mientras un sector doctrinal defiende una interpretación amplia o extensiva en la que se incluiría también la captación de aguas, otro sector se muestra favorable a una interpretación restrictiva porque se trata de una circunstancia agravante. Para apreciar la agravación es necesario que se haya declarado oficialmente por la autoridad administrativa el periodo de restricciones y no es suficiente con la existencia de una época de sequía real.
Respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los delitos contra el medio ambiente se establece la responsabilidad de las personas jurídicas. Dispone el artículo 328 bis que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas: a. Multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años de privación de libertad. Y b. Multa de 6 meses a 2 años o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada en el resto de los casos. La pena que se puede imponer a la persona jurídica depende de la pena impuesta a la persona física. Apartado 4. Prevaricación medioambiental. El bien jurídico protegido sería el buen funcionamiento de la administración pública, que es el bien jurídico protegido en el delito de prevaricación. Y además el medio ambiente. Es un tipo especial de prevaricación creada para los delitos contra el medio ambiente. En el artículo 329.1 se castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiera omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y la de multa de 8 a 24 meses, y además la establecida en el artículo 404, que es inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Sujeto activo es la autoridad o funcionario público y el sujeto pasivo es la colectividad. Se recogen 3 tipos de conductas con carácter alternativo. 1. Informar favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes. 2. Silenciar en las inspecciones la infracción de las leyes o disposiciones normativas de carácter general que regulen las actividades o industrias. Y 3. No realizar las inspecciones de carácter obligatorio. Cualquiera de las conductas se debe realizar por la autoridad o funcionario a sabiendas de que son contrarias a las normas. Solo se admite la comisión dolosa por la especial intencionalidad al realizar la conducta a sabiendas. El delito se puede cometer por acción y por omisión en comisión por omisión. En el artículo 329.2 se castiga a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y la de multa de 8 a 24 meses, y además la establecida en el artículo 404, que es la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. La conducta típica recoge 2 modalidades de acción según la resolución de la concesión de la licencia, a sabiendas de su injusticia, se haya adoptado de forma unipersonal o como miembro de un órgano colegiado. En este caso será responsable la autoridad o funcionario público que haya votado a favor de la concesión de una licencia injusta. Veamos un ejemplo. Los vecinos residentes en la zona del bar Socoa interpusieron numerosas denuncias en el ayuntamiento por el volumen de la música hasta altas horas de la madrugada, que superaba el nivel de decibelios permitido en las normas. El alcalde de la localidad, don Lucio, conocía las quejas y denuncias de los vecinos, los informes técnicos de una empresa y los elaborados por los técnicos del ayuntamiento sobre el estado del bar Socoa.
Sabía que en su condición de alcalde tenía la competencia para adoptar las decisiones que evitaran la contaminación acústica y las molestias que ocasionaba a los vecinos que moraban en el entorno del bar. No adoptó ninguna resolución que pusiera fin a la situación. Fue condenado como autor de un delito de prevaricación omisiva en materia medioambiental. Apartado 6. Daños graves en un espacio natural protegido. En el artículo 330 se castiga a quien en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica consiste en causar daños graves a alguno de los elementos que han servido para calificar el territorio como espacio natural protegido. Las formas de causar los daños pueden ser diversas, como la recolección de elementos, su tala, su quema, así como dejarlos que desaparezcan por falta de cuidados. Por lo que los daños se pueden causar por acción u omisión por las personas que ostentan la posición de garante. Serían los encargados de cuidar y proteger el espacio natural protegido y sus elementos. La gravedad del daño debe revestir cierta intensidad. Debe ser valorada por el juez en cada caso y para hacerlo, entre otros elementos, tendrá en cuenta si se ha afectado de forma importante o considerable al elemento o elementos protegidos, teniendo en cuenta sus características, así como la posibilidad de su recuperación. El objeto material son los elementos de los espacios naturales protegidos que por sus características hayan servido para su calificación. La conducta se realiza con dolo, que comprende el conocimiento de que la acción la realiza en un espacio natural protegido y que el elemento o elementos afectados son los que han servido para esa calificación. Se podrá apreciar el error de tipo si el sujeto activo desconocía que el elemento que ha dañado era el que había determinado la calificación. La consumación se produce cuando se ocasiona un daño grave a alguno de los elementos que ha servido para calificar el espacio natural como protegido. Es un delito de resultado y cabe también la tentativa. Veamos un ejemplo. Pedro Antonio y Gustavo se concertaron para realizar actuaciones en el Parque Natural de la Marjal del Pego Oliva, a fin de cultivar arroz y otras hortalizas y frutos y modificar sus características. Para lograr todo ello, y pese a conocer el carácter del Parque Natural de la zona y las medidas del Gobierno de Valencia de actuación en ese lugar, acordaron la quema de la vegetación propia del parque, que había sido uno de los elementos para su calificación como parque natural, y rebajar o disminuir el nivel del agua que conforma las zonas húmedas. El resultado de sus acciones, como se pretendía, afectó a una extensión sobre 600 hectáreas de terreno del parque natural y supuso la muerte masiva de lisas, anguilas, carpas y blackbass que aparecieron flotando sobre las aguas. Se destruyeron importantes comunidades vegetales y se afectó todo el entorno faunístico que tiene su medio de vida en las aguas disminuidas y en la vegetación arrasada. El descenso del nivel de las aguas ha sido importante y ello con peligro para la desecación del marjal e incluso pudiendo dar lugar a un proceso de intrusión de agua del mar que podría salinizar los acuíferos. Se condenó a Pedro Antonio y a Gustavo como autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente penado en el artículo 330. En cuanto a los concursos, se podría apreciar un concurso de normas entre este delito y el delito de contaminación ambiental del artículo 325, si las acciones de contaminación han causado daños graves en alguno de los elementos del parque natural y con los delitos contra la flora y la fauna. Se resolvería por el principio de consunción del artículo 8 y se aplicaría el artículo 330.
Apartado 7. Comisión imprudente de los delitos contra el medio ambiente. El artículo 331 establece que los hechos previstos en este capítulo serán sancionados en su caso con la pena inferior en grado en sus respectivos supuestos cuando se hayan cometido por imprudencia grave. A pesar de que el contenido de esta disposición, que es aplicable a todos los supuestos contenidos en el capítulo, será difícil apreciar la comisión imprudente en el delito de prevaricación ambiental, ya que el propio tipo parece excluir esta posibilidad al exigir que la conducta se realice a sabiendas de su injusticia. Segunda parte del tema: delitos contra la flora y la fauna. El bien jurídico protegido es la biodiversidad, entendida como la variedad de organismos vivos y de complejos ecológicos de los que forman parte las especies vegetales y animales, la diversidad genética de especies y de ecosistemas, su tutela, la biodiversidad del territorio nacional, que tendría autonomía propia frente al bien jurídico medio ambiente, con el que compartiría la finalidad de preservar el equilibrio ecológico. Estos elementos también forman parte del medio ambiente. Apartado 1. Atentados contra las especies de flora protegida. En el artículo 332 se castiga al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie, o destruya o altere gravemente su hábitat, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 2 años. Sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común, y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica debe realizarse contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, por lo que el delito es una ley penal en blanco. Se describen como alternativas 3 modalidades de acción. 1. Cortar, talar, arrancar, recolectar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de flora silvestre. El objeto material son las especies de flora silvestre protegida. Especies protegidas serán todas aquellas especies que han sido incluidas como tales en leyes y reglamentos. Serán las recogidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. 2. Tráfico ilegal. El tráfico se considera ilegal según lo establecido en las normas administrativas en aquellos casos en los que no está autorizada la comercialización de la especie o subespecie de flora o sus propágulos. Si la acción está autorizada, la conducta no será típica. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 57, prohíbe vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos de las especies protegidas, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. En esta conducta se plantea la duda de si es necesaria la finalidad económica para considerar que existe tráfico. Unos autores opinan que así es y, por lo tanto, las cesiones y donaciones de especies de flora silvestre protegida sin finalidad económica no serían constitutivas de delito, mientras que, por el contrario, para otros autores no es necesario que exista una finalidad económica para perfeccionar el delito, siendo suficiente con el cambio o traslación de una persona a otra, pues en este precepto lo que se protege es la flora y no el tráfico económico. En los dos supuestos anteriores, la conducta será atípica si afecta a una cantidad insignificante de ejemplares y no tiene consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie. El objeto material son las especies de flora silvestre protegida, sus partes, los derivados de las mismas
o sus propágulos. En botánica, con la denominación de propágulos se hace referencia a los elementos de la planta que intervienen en el proceso de reproducción o de propagación de la especie, como las semillas, brotes, esquejes, esporas, raíces, tallos, yemas. La RAE lo define como parte de una planta capaz de originar vegetativamente otro individuo. Y 3. Destrucción o alteración grave de su hábitat. El tipo equipara las dos acciones al establecer un comportamiento alternativo, lo que no es correcto, ya que es más grave la destrucción del hábitat, que es completa, que la alteración, que aunque es necesario que sea grave, no supone la destrucción, por lo que cabe la posibilidad de recuperarlo. Si la alteración del hábitat no fuera grave, la conducta sería atípica. El objeto material del delito es el hábitat de las especies silvestres protegidas, aunque indirectamente también se las protege, porque estos hechos pueden afectarles negativamente, por ejemplo, impidiendo su reproducción o desarrollo. Se admite cualquier tipo de acción dirigida a la destrucción o alteración grave del hábitat de las especies protegidas. El hábitat de las especies silvestres protegidas es el lugar o espacio donde viven las especies o subespecies de la flora, bien de forma permanente o durante alguna de las fases de su desarrollo. La RAE lo define como un conjunto local de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad animal o vegetal. La consumación se produce cuando se realiza la acción. Es un delito de mera actividad, no se exige que se cause ningún perjuicio. La realización de las conductas puede llevarse a cabo con dolo directo y dolo eventual. El error de tipo puede apreciarse en lugar si se desconoce que la especie está protegida. En algunos casos será difícil conocer si la especie figura como protegida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, así como las incluidas en las directivas y convenios internacionales ratificados por España. En cuanto a los concursos, concurso de leyes. Se puede plantear un concurso de leyes entre este delito y el delito de contrabando, en los casos de tráfico de especies protegidas, siempre que el valor sea igual o superior a 50.000 euros, que se resolverá por el principio de alternatividad, recogido en el artículo 8.4 del Código Penal, aplicando la norma que contemple una pena más elevada, que en este caso es la ley de contrabando, que en su artículo 3 prevé una pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Si el valor fuera inferior, no se plantearía un concurso de leyes y aplicaríamos el delito del artículo 332. Y B. Concurso de delitos. Si la conducta se realiza quemando una especie protegida, puede apreciarse un concurso ideal de delitos con el delito de incendios forestales, tipificado en el artículo 352, y con el delito de incendios en zonas no forestales del artículo 356. También puede existir un concurso ideal de delitos con las conductas recogidas en el artículo 325 si atentan contra una especie o subespecie de flora protegida o su hábitat. Subapartado 2. Supuesto agravado. El artículo 332.2 se aplica si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. Se impondrá la pena señalada al tipo básico en su mitad superior. La agravación se fundamenta en el objeto material sobre el que recae la acción, que son las especies o subespecies en peligro de extinción. En el artículo 58 de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad se establece qué especies hay que considerar en peligro de extinción, taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. En el listado de especies silvestres en régimen de protección especial se recogen las especies que se encuentran en peligro de extinción. Y subapartado 3. Comisión por imprudencia grave. Se prevé en el artículo 332.3 el castigo de los hechos cometidos por imprudencia grave con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 3 meses a 2 años.
Apartado 2. Introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona. El artículo 333 castiga al que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, con la pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y en todo caso inhabilitación especial para profesión o oficio por tiempo de 1 a 3 años. Sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica puede revestir dos modalidades alternativas: introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctona. La razón de la incriminación de estas conductas reside en la posibilidad de que la introducción de estos elementos no autóctonos desplace o destruyan las especies autóctonas, creando un peligro para la biodiversidad al causar perjuicio al equilibrio biológico, a la vez que se protegen a las especies autóctonas en su propio hábitat. El equilibrio de un sistema natural se puede ver alterado con la introducción de especies no autóctonas. El tipo se configura como una ley penal en blanco al exigir que la acción se realice contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora y fauna. Hay que acudir a las leyes y normas internacionales, comunitarias, nacionales, autonómicas y locales para conocer las prohibiciones contra la flora y fauna. Si existe autorización administrativa, la conducta no será típica. El tipo exige que la conducta perjudique el equilibrio biológico, resultado que puede entenderse como un peligro concreto, no siendo necesario ni sería exigible que se produjera la efectiva lesión del equilibrio biológico que se ocasionaría con la destrucción de la especie. Sin embargo, plantea problemas su consideración como delito de resultado, ya que el perjuicio al equilibrio biológico puede originarse al poner en peligro las condiciones de vida biológica de la comunidad concreta de que se trate, lo que ha llevado a que sea calificado por algunos autores como un delito de peligro, que incluiría el perjuicio al equilibrio biológico en el desvalor de la acción. Es un delito de resultado porque exige efectivamente la producción del daño, causar un perjuicio al equilibrio biológico que puede ser grave o leve. La RAE define autóctona como lo que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra. La consumación se produce cuando se realiza la acción contraviniendo las leyes y disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora y fauna y se causa un perjuicio al equilibrio biológico. Es posible también la tentativa. Solo admite la realización de las conductas con dolo, que debe ser directa al exigirse el perjuicio al equilibrio biológico, a pesar de que podría admitirse el dolo directo respecto a la realización de la acción y la contravención de las normas sobre flora y fauna, y cabría la posibilidad de admitir el dolo eventual respecto al perjuicio al equilibrio biológico. Es posible apreciar el error de tipo si el sujeto cree que su conducta está autorizada por las normas. Y en cuanto a los concursos de leyes, si se trata de especies protegidas, puede plantearse el concurso con los delitos tipificados en el artículo 332 si se trata de la flora, o con el artículo 334.1 si se trata de animales fauna. La pena prevista en los artículos 332 y 333 es la misma, por lo que será indiferente aplicar uno u otro precepto. Sin embargo, si el concurso se plantea con el artículo 334.1, habrá que aplicar este, pues añade a las penas recogidas en el artículo 333 la de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años.
Si se trata de una especie protegida en peligro de extinción, nos encontraríamos ante un concurso aparente de normas penales y se aplicaría el artículo 334.2 por el principio de alternatividad. Cabría la posibilidad de que se plantee un concurso entre este delito y el delito de contrabando de especies no autóctonas, cuyo valor sea igual o superior a los 50.000 euros. Apartado 3. Caza, pesca y otros comportamientos contra especies protegidas de fauna silvestre. El artículo 334.1 castiga a quien, contraviniendo las leyes y otras disposiciones de carácter general, a. Cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre. B. Trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas. O C. Realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración. Destruya o altere gravemente su hábitat, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y en todo caso la de inhabilitación especial para profesión o oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años. Sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común. Sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica recoge 4 tipos de conductas alternativas. 1. Caza, pesca, adquisición, posesión o destrucción de especies protegidas de fauna silvestre. Esta primera modalidad de conducta se configura como un tipo alternativo. Basta con la realización de cualquiera de las acciones. Si se realizan 2, por ejemplo, la caza de una especie protegida y la posesión de la misma, solo se apreciaría un delito. En el artículo 334.4 se dispone que se impondrá la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de entre 2 a 4 años cuando estos hechos se hubieran cometido utilizando armas en actividades relacionadas o no con la caza. 2. Tráfico de especies protegidas de fauna silvestre, de sus partes o derivados. Aquí se incluirían todos los actos de comercio o tráfico ilegal, por lo que se incluyen múltiples actividades, tanto si medía compensación económica como si no, por lo que también se entenderían incluidas las donaciones. Se puede traficar con las especies vivas, con partes de especies vivas, por ejemplo los colmillos, que pueden extraerse a los elefantes vivos. Con especies muertas, partes del cadáver del animal, por ejemplo la piel, la cabeza o los derivados, que serían los productos obtenidos de una especie protegida o de una parte después de un proceso de elaboración o transformación, como por ejemplo sería la lana. 3. Realizar actividades que impidan o dificulten la reproducción o migración de las especies silvestres protegidas. Se equiparan conductas que no tienen el mismo alcance y gravedad, pues no es lo mismo impedir la reproducción que dificultarla. En el primer caso se imposibilita totalmente y en el segundo se ponen obstáculos a la misma, pero puede realizarse aunque con dificultades. También se equiparan la reproducción y la migración, que son conductas distintas y sus consecuencias son diferentes, puesto que si se impide o dificulta la reproducción puede ocasionar la extinción de la especie, mientras que si se impide o dificulta la migración puede que no se llegue a ese resultado. Entre estas actividades se incluyen las acciones dirigidas a destruir los lugares de reproducción, anidamiento, rotura de los huevos, destrucción de las larvas, aniquilación de las crías, impedir la emigración o el retorno, la destrucción del hábitat donde tiene lugar la reproducción o migración, por ejemplo, la invernada. El objeto material de las 3 modalidades de conducta son las especies animales silvestres protegidas, incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, excluidas las especies en peligro de extinción por ser objeto del tipo agravado. Se exige que la especie esté recogida como especie animal protegida en listado de especies silvestres en régimen de protección especial, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
En las conductas de tráfico y comercio también serán objeto material del delito los restos o partes de las especies protegidas. En el artículo 334.4 se dispone que se impondrá la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de entre 2 a 4 años cuando estos hechos se hubieran cometido utilizando armas en actividades relacionadas o no con la caza. Y por último, 4 actividades que destruyan o alteren gravemente el hábitat de las especies protegidas. Se admite cualquier tipo de acción dirigida a la destrucción o alteración grave del hábitat de las especies protegidas. El tipo equipara las dos acciones, la alteración y la destrucción, al establecer un comportamiento alternativo, lo que no es correcto, ya que es más grave la destrucción del hábitat, que es completa, que la alteración, que aunque es necesario que sea grave, no supone la destrucción, por lo que cabe la posibilidad de recuperarlo. Si la alteración del hábitat no fuera grave, la conducta sería atípica. El tipo se configura como una ley penal en blanco al exigir que la acción se realice contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre. Si la acción está autorizada, la conducta no será típica. El objeto material es el hábitat de las especies protegidas, aunque indirectamente también se protegen las especies de fauna, porque estos hechos pueden afectarles negativamente, por ejemplo, impidiendo su reproducción o desarrollo. La consumación se produce cuando se destruye o se altera gravemente el hábitat de las especies protegidas. Cabe también la tentativa. Se configura como un delito de peligro que algunos autores califican de concreto, por el peligro que representa para la biodiversidad. Sin embargo, el tipo se consuma cuando se realizan los elementos del tipo, sin exigirse la producción de un daño o lesión al bien jurídico protegido, por lo que será más correcto calificarlo como un delito de peligro hipotético. Solo se castigan las conductas dolosas con dolo directo o eventual. Es posible apreciar el error de tipo si el sujeto cree que su conducta está autorizada por las normas y también en los casos que desconoce que se trata de una especie catalogada como protegida. Podría apreciarse un error de prohibición si el sujeto realiza las conductas en la creencia errónea de que está amparado por una causa de justificación. Si el error fuera vencible, se le impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados. En cuanto a los concursos, A. Concurso de leyes. Con el delito de contrabando en los casos de la conducta de comerciar o traficar con las especies de fauna protegida o con sus partes o derivados, siempre que su valor sea igual o superior a los 50.000 euros, que se resolverá por el principio de alternatividad recogido en el artículo 8.4 del Código Penal, aplicando la norma que contemple una pena más elevada a favor de la ley de contrabando que castiga estas conductas con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos. Si su valor fuera inferior, no se plantearía un concurso de leyes y se aplicaría el delito del artículo 334. Y B. Concurso de delitos. Podría apreciarse un concurso ideal con el delito del artículo 336, si los medios contemplados en este artículo se emplean para capturar una especie protegida. En cuanto al supuesto agravado recogido en el artículo 334.2, la pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. El objeto material son las especies o subespecies de fauna catalogadas en peligro de extinción. La agravación se fundamenta en la diferencia del objeto material debido a que si las conductas descritas en el tipo se realizan sobre especies de fauna en peligro de extinción, se causa un mayor perjuicio al bien jurídico protegido, que es la biodiversidad.
Y respecto de la comisión por imprudencia grave recogida en el artículo 334.3, si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 4 a 8 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de 3 meses a 2 años. Apartado 4. Caza y pesca de especies no protegidas. Subapartado 1. Tipo básico. En el artículo 335.1 se castiga al que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, con la pena de multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 5 años. Sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común. Sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica consiste en cazar o pescar especies no protegidas ni en peligro de extinción, cuando esté expresamente prohibido por las normas sobre caza y pesca específicas. El precepto es una ley penal en blanco. Hay que acudir a las normas de caza y pesca para determinar el ilícito penal, lo que no resultará sencillo en algunos casos porque la caza y pesca es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, lo que obliga a conocer la reglamentación de la comunidad en la que se realice la conducta. El tipo exige que la caza o la pesca se realice infringiendo las normas administrativas que prohíben estas conductas, lo que constituiría la criminalización de un ilícito administrativo por no exigir el tipo la producción de un resultado. Sin embargo, debe calificarse como un delito de peligro abstracto por las consecuencias perjudiciales que puede tener la caza y pesca para las especies y para la biodiversidad. El objeto material del delito lo son las especies no protegidas ni en peligro de extinción y aquellas que no está autorizada su caza o pesca. Serán objeto de este delito todas las especies no catalogadas como especies protegidas y aquellas que las normas administrativas prohíban su caza o pesca. Solo se castigará el delito consumado y solo cabe la comisión dolosa. Cabe el error de tipo si se desconoce que está prohibida reglamentariamente la caza o pesca de la especie, lo que puede ser frecuente dada la variedad de legislación aplicable según la comunidad autónoma, así como el carácter cambiante de la misma. Subapartado 2. Caza y pesca prohibida en terrenos sometidos a régimen cinegético especial y marisqueo en zonas sometidas a concesión o autorización. Tipificado en el artículo 335.2, se castiga al que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, con la pena de multa de 4 a 8 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de 1 a 3 años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo, además de las penas que pudieran corresponderle en su caso por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo, que sería otra multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 5 años. En el artículo 8.2 de la Ley de Caza se establece como terrenos cinegéticos sometidos a régimen especial los parques nacionales, los refugios de caza, los cercados, las reservas nacionales de caza, las zonas de seguridad, los cotos de caza y los terrenos adscritos al régimen de caza controlada. Sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común y el sujeto pasivo es la colectividad.
Los elementos del delito son 5 y son los siguientes. 1. Las conductas típicas son 3. 1. Caza. 2. Pesca. 3. Actividades de marisqueo relevantes. Elemento valorativo cuya interpretación tendrá que realizarla el juez en cada caso concreto. El código nos recoge unos parámetros para determinar el concepto de relevancia, por lo que habrá que tener en cuenta, entre otros criterios, la cantidad recogida, la especie y su repercusión para el medio ambiente y la conservación de las especies. 2. Deben realizarse dichas acciones sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, es decir, sobre especies no protegidas ni en peligro de extinción. 3. Lugar de realización del delito. A. En la modalidad de caza y pesca que se lleve a cabo en terrenos públicos o privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial sin el debido permiso de su titular. B. En la modalidad de marisqueo en zonas de realización de actividades de marisqueo y pesca sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola. 4. Las conductas se realizan en los terrenos indicados sin permiso de sus titulares. Y 5. Respecto a la conducta de marisqueo, se exige que se realice sin el debido título administrativo habilitante. El objeto material del delito lo serían las especies no protegidas ni en peligro de extinción, y además en el caso de las conductas de marisqueo se limitaría el objeto de protección a las especies arriba indicadas, para cuya extracción o captura se requiera la correspondiente concesión o autorización marisquera o acuícola. El fundamento de la tipificación viene determinado en el caso de la caza por el lugar donde se realiza la acción. Se recoge un tipo autónomo que castiga el furtivismo. En el caso del marisqueo, por realizar actividades de marisqueo sin autorización, sin haber obtenido el título administrativo que habilita para el ejercicio de tal actividad. Este delito delictivo plantea varias cuestiones. En primer lugar, se exige que la acción de caza o pesca se realice en terrenos ajenos. El titular del terreno o del derecho de caza no puede cometer este delito, pero si en este terreno realiza las acciones recogidas en el primer párrafo, su conducta sería constitutiva del tipo básico, porque la caza o pesca está prohibida, también para el titular del derecho de caza o para el propietario del coto. Por ello, el requisito diferencial entre los dos tipos sería el consentimiento del titular si una persona que está autorizada por el propietario o el titular del derecho de caza o pesca realiza esa actividad en terrenos privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial, está cometiendo el delito del número 1. Por lo tanto, siempre que se caza o pesca una especie prohibida, se comete un delito. Además, si el titular autoriza la caza o pesca de las especies prohibidas, está autorizando a cometer un delito. El daño al medio ambiente es igual en los dos casos y el precepto carece de sentido. En segundo lugar, si son terrenos públicos, la titularidad será del Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento o cualquier otro organismo o institución pública, en cuyo caso deberá determinarse la persona competente para dar la autorización. Si los terrenos son privados y se ha realizado un contrato de arrendamiento de la caza, se plantearía el problema de quién debe dar la autorización, el titular del terreno o el titular del aprovechamiento. Según la redacción del precepto, la autorización deberá concederla el titular del terreno, pero según las normas de la caza, es competente para otorgar la autorización para cazar el titular del contrato de aprovechamiento de la caza. En tercer lugar, respecto a la conducta de realización de actividades de marisqueo relevantes sometidas a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, lo que se castiga es realizar las actividades que tienen que ser relevantes y revestir cierta importancia en zonas sometidas a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo que autorice a ella. En este caso, el delito se comete por no poseer el título correspondiente y preceptivo que habilita para realizar estas actividades.
La conducta se realiza con dolo directo. Las conductas se consuman con la realización de las acciones con los requisitos exigidos en el tipo. Es un delito de mera actividad y se configura como un delito de peligro abstracto. En cuanto al concurso de delitos, en el tipo se prevé expresamente la posible existencia del concurso real de este delito con el previsto en el número 1, por lo que si se realiza la conducta tipificada en este caso y se caza y pesca una especie que está prohibida, su caza o pesca se impone también la pena correspondiente. Y respecto al supuesto agravado de graves daños al patrimonio cinegético, recogido en el artículo 335.3, si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola. Se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar y realizar actividades de marisqueo por tiempo de 2 a 5 años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo. Se aprecia cuando las conductas hayan producido graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola. Se requiere la producción de un resultado lesivo para la fauna. Se configura este tipo agravado como un delito de resultado. El problema será determinar cuándo se ha producido un grave daño al patrimonio cinegético, que podrá considerarse cuando se hayan matado un número elevado de animales, y también habrá que determinar cuándo se ha producido un grave daño a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, que podrá apreciarse en los casos en los que se eliminan los recursos de las zonas de forma que ya no puedan realizarse las actividades de marisqueo o la pesca en las mismas. Apartado 5. Caza o pesca con veneno, explosivos u otros medios destructivos. En el artículo 336 se castiga al que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, con la pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, y en cualquier caso la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 1 a 3 años. El sujeto activo puede ser cualquiera al tratarse de un delito común, y el sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica consiste en realizar la caza o pesca con veneno, medios explosivos o instrumentos o artes destructivas, sin estar legalmente autorizado. La autorización legal excluye el tipo. Se podrá autorizar la utilización de estos medios en casos excepcionales previstos en las leyes. En cuanto a qué instrumentos o artes se consideran incluidas en el tipo debido a la indeterminación del concepto, tendrá que demostrarse su eficacia destructiva tanto del instrumento en sí mismo como si ésta proviene de su forma de utilización. Los medios deben ser idóneos o susceptibles de causar efectos destructivos en la fauna, y por ello no se pueden identificar automáticamente con los medios prohibidos en las normas administrativas, pues no todos tienen esta eficacia. El objeto material es la fauna y se incluirían todos los animales con independencia de su clasificación. Se configura como un delito de simple actividad. No es necesario que se produzca ningún resultado ni daño, ya que se consuma con la utilización de los medios descritos, por lo que constituye un delito de peligro abstracto por el perjuicio que puede representar la utilización de estos medios para la fauna, que pueden tener consecuencias devastadoras. La finalidad de la incriminación de estas conductas sería evitar la destrucción de los recursos naturales y el equilibrio ecológico. Al ser un delito de simple actividad, solo es posible la consumación que se produce cuando se emplean los medios, es decir, se ponen en los lugares adecuados o donde se realicen actividades de caza o pesca sin ser necesario para la consumación
que efectivamente se produzca la muerte o daño alguno a la fauna. No se castiga la mera tenencia de los medios sin haber sido utilizados. Es un delito doloso, el sujeto sabe la eficacia destructiva del medio empleado y la falta de autorización para utilizarlo y tiene la intención de emplearlo para cazar o pescar. Solo es posible la comisión con dolo directo, requiere la intención de utilizar los medios con una finalidad específica. En cuanto al supuesto agravado recogido en el artículo 336, si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior. Requiere la producción de un resultado de un daño que sea de notoria importancia. Este requisito exige una interpretación que debe realizar el juez o tribunal al enjuiciar los hechos. La notoria importancia es un concepto jurídico indeterminado que conlleva inseguridad jurídica. Para calificar el daño de notoria importancia habrá que tener en cuenta tanto el número de animales muertos como también si se trata de animales en peligro de extinción, especies amenazadas o especies protegidas, e incluso también se podría incluir en el tipo si los daños de notoria importancia se producen en el hábitat de la fauna, lo que le afectaría directamente. Y respecto a los concursos, concurso de leyes puede plantearse con los artículos 335 y 348, que se resolvería aplicando el principio de especialidad a favor del artículo 336. Y B, concurso de delitos. Podría apreciarse un concurso ideal con el artículo 334 si se trata de caza o pesca de especies protegidas. Tercera parte, disposiciones comunes. Apartado 1. Supuesto agravado. Realizar las conductas en un espacio natural protegido. El artículo 338 dispone que cuando las conductas definidas en este título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. Es una agravación específica prevista para todos los delitos recogidos en el título. No se aplicará la agravación cuando se contemple en el tipo específico la realización en un espacio natural protegido por razones de inherencia y de vulneración del principio non bis in idem, como ocurre en los tipos previstos en los artículos 330 y 335.2, cuando se realice la acción en un parque nacional que están considerados espacio natural protegido. Apartado 2. Medidas restauradoras y cautelares. En el artículo 339 se recoge la imposición al autor de los hechos de la adopción de medidas dirigidas a corregir la situación creada en el medio ambiente por la acción delictiva realizada. Los jueces o tribunales ordenarán la adopción a cargo del autor del hecho de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este título. La inclusión de este precepto responde al mandato constitucional recogido en el artículo 45 de la Constitución de reparar el daño causado en los delitos contra el medio ambiente. Se distinguen dos tipos de medidas de distinta naturaleza cuya adopción es facultativa. 1. Adopción de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado. Se impondrán cuando se dicte sentencia. Plantea dudas sobre su naturaleza jurídica. La opinión mayoritaria en la doctrina considera que se trata de la obligación de reparar los daños causados por la comisión del delito y que pertenecería a la responsabilidad civil. Otra de las dificultades que plantea la redacción del precepto es la referencia expresa de la imposición de las medidas reparadoras al autor del hecho, lo que excluiría a los partícipes del delito, que son los cómplices. Debería incluirse a los cómplices porque son responsables del delito y de la responsabilidad civil derivada del mismo. Y 2. Adopción de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes jurídicos tutelados. Las medidas cautelares de naturaleza procesal podrán ser adoptadas cuando el juez las considere necesarias para la protección de los bienes jurídicos tutelados en cualquier momento de la fase de instrucción del proceso penal.
Apartado 3. Supuesto atenuado, recogido en el artículo 340. Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los jueces y tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas. Se reconoce una eficacia atenuadora de la pena específica a la reparación voluntaria del daño causado en todos los delitos del título, que obedece a razones de política criminal para motivar la reparación del daño en estos delitos, donde se pueden causar graves perjuicios, por lo que se rebaja la pena en un grado. Una cuestión que plantea esta circunstancia es la de si su aplicación tendrá lugar cuando efectivamente se haya reparado el daño causado, o sería suficiente con que el sujeto hubiera hecho todo lo posible con esa finalidad, teniendo en cuenta que habrá casos en los que los daños serán irreparables. En una interpretación favorable al reo debería aplicarse la atenuante cuando el sujeto ha procedido voluntariamente a reparar el daño causado, aunque de un modo efectivo no lo haya conseguido. Si son varios los culpables del delito y solo alguno de ellos hubiera procedido a la reparación voluntaria del daño causado, pero no todos, la atenuación solo debería aplicarse a los que han procedido a la reparación. Cuarta parte. Delitos contra los animales. El legislador ha excluido la protección de los animales del título de los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y los delitos contra la flora y la fauna. Esto conlleva una consideración diferente de los animales a cómo se los había tratado anteriormente en cuanto al fundamento de la protección dispensada por el ordenamiento jurídico penal. Con este cambio legislativo se considera a los animales como merecedores de protección por sí mismos. El bien jurídico protegido es la vida e integridad de los animales, su seguridad y el bienestar animal. Sujeto activo puede ser cualquiera, es un delito común, y sujeto pasivo es la colectividad. El objeto material son los animales domésticos, amansados, domesticados, los que vivan temporal o permanentemente bajo el control humano, y el resto de los animales vertebrados. Apartado 1. Lesiones. Subapartado 1. Tipo básico. En el artículo 340 bis 1 será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, y para la tenencia de animales el que, fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. La conducta típica consiste en causar lesiones a los animales que requieran tratamiento veterinario para recobrar la salud. Las lesiones se pueden causar por cualquier medio o procedimiento, por acción u omisión, incluyendo como forma de comisión los actos de carácter sexual. La conducta será atípica, no constitutiva de delito, si las lesiones se causan en actividades legalmente reguladas, como pueda ser el sacrificio de animales para su consumo. La consumación tiene lugar cuando se causa la lesión, y es posible también la tentativa. Se castiga su comisión con dolo directo y con dolo eventual. Subapartado 2. Supuesto atenuado, recogido en el artículo 340 bis 1, párrafo segundo. Si las lesiones del apartado anterior se causaren a un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, se impondrá la pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 3 a 6 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
Subapartado 3. Lesiones que no requieren tratamiento veterinario y maltrato grave sin causar lesión. Si las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario o se hubiera maltratado gravemente al animal sin causarle lesiones, se impondrá una pena de multa de 1 a 2 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. La conducta recoge dos modalidades alternativas: una, causar lesiones que no requieren tratamiento veterinario para su curación, por lo que se tratará de lesiones leves, y otra son los actos de maltrato grave sin causar lesiones. La consumación tendrá lugar en el primer caso cuando se causen las lesiones, por lo que es posible la tentativa. En la segunda modalidad se consumaría con la realización de los malos tratos graves y es un delito de simple actividad. Apartado 2. Muerte. Subapartado 1. Tipo básico. En el artículo 340 bis 3, párrafo primero, se recoge que cuando con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo se cause la muerte de un animal doméstico amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano, se impondrá la pena de prisión de 12 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. La conducta típica se lleva a cabo del mismo modo que en el delito de lesiones. La diferencia se encuentra en el resultado producido, en este caso la muerte del animal. La consumación tendrá lugar con la muerte del animal. Veamos un ejemplo. Félix, siendo el propietario y encargado de 2 perros de la raza American Bully que tenía en la vivienda de su propiedad de la localidad de Balsareñi, en la que residía, con intención de causar perjuicio a la existencia e integridad de los animales o aceptando el sufrimiento que ello les conllevaría, dejó de proporcionarles la comida y bebida necesaria para su subsistencia, teniéndolos en pésimas condiciones de higiene y salubridad en habitaciones llenas de excrementos, lo que les provocó una severa desnutrición que les condujo a la muerte. Se condenó a Félix como autor responsable de un delito de maltrato animal. Subapartado 2. Supuesto atenuado, recogido en el artículo 340 bis 3, párrafo segundo. Cuando, con ocasión de los hechos previstos en el apartado primero de este artículo, se cause muerte de un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, se impondrá la pena de prisión de 6 a 18 meses o multa de 18 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. En cuanto a la pena potestativa, si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un tiempo de 2 a 5 años. Subapartado 3. Supuestos agravados. En el artículo 340 bis 2 se prevé que las penas previstas en los delitos de lesiones que requieran tratamiento veterinario y muerte de los animales se impondrán en su mitad superior en sus respectivos casos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes. A. Utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o salud del animal. B. Ejecutar el hecho con ensañamiento. C. Causar al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. D. Realizar el hecho por su propietario, quien tenga confiado el cuidado del animal. El fundamento de esta agravación reside en la infracción de los deberes de cuidado y protección de los animales exigibles a sus propietarios y cuidadores, aun en los casos en los que sea de forma ocasional.
Ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente vulnerable. En este caso, los efectos que pueden tener las conductas de maltrato animal en los menores de edad, que se aplicaría a los menores de 18 años o a las personas especialmente vulnerables, serían más graves que en otros casos. Ejecutar el hecho con ánimo de lucro. Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Esta circunstancia se introduce por la relación que venía apreciándose entre los delitos de malos tratos a los animales y los delitos de violencia de género. Se calificaba la realización de malos tratos a los animales como una violencia vicaria. Es una violencia instrumental realizada sobre los animales para causar mayor aflicción a la mujer. El maltrato a los animales es el medio utilizado para dominar o someter a la mujer. En los casos de separación, divorcio o nulidad se pueden utilizar los malos tratos a los animales para controlar a una persona de la familia o victimizarla. Ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de información o la comunicación. Y por último, utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva. Apartado 3. Abandono de animales. Se recoge en el artículo 340 ter que a quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de 1 a 6 meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Sujetos activos pueden ser los dueños de los animales, pero también aquellas personas que se han quedado al cuidado del animal o que se han encargado de él, aunque sea de forma momentánea u ocasional. El objeto material es cualquier animal vertebrado. La conducta típica consiste en el abandono de un animal vertebrado en condiciones en las que pueda peligrar su vida o integridad. Si no concurre este peligro, la conducta no será típica. Las formas de ejecución cuando se abandona al animal en condiciones que pueda peligrar su vida. Es posible también la tentativa. Veamos un ejemplo. Lina dejó a 2 caninos de raza mastín en una finca de su propiedad, sita en la parcela de Belicena, encontrándose cercada con una vallada, con inobservancia manifiesta del cumplimiento de las obligaciones más elementales de todo cuidador, traducidas en la dejación de las referentes a alimentación y atención, poniendo en peligro la vida e integridad de los caninos. Se condenó a Lina como autora criminalmente responsable de un delito leve de abandono de animal doméstico. En cuanto a responsabilidad de las personas jurídicas, el artículo 340 quater establece que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este título, se le impondrán las siguientes penas. Multa de 1 a 3 años si el delito cometido por la persona física tiene prevista en la ley una pena de prisión superior a 2 años. Y multa de 6 meses a 2 años en el resto de los casos. Y respecto de las medidas cautelares, el artículo 340 quinquies recoge que los jueces o tribunales podrán adoptar motivadamente cualquier medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este título, incluyendo cambios provisionales sobre la titularidad y cuidado del animal.
Cuando la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales recaiga sobre la persona que tuviera asignada la titularidad o cuidado del animal maltratado, el juez o tribunal de oficio o a instancia de parte adoptará las medidas pertinentes respecto a la titularidad y el cuidado del animal. Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta. El Código Penal recoge entre los delitos contra las especies de flora protegida las conductas de posesión de estas especies, sus partes o propágulos. Sin embargo, estas conductas no son constitutivas de delito si la respuesta es si se posee un número insignificante de plantas de la especie protegida y esta conducta no tiene consecuencias relevantes para la conservación de la especie. Segunda pregunta. La caza con veneno, explosivos u otros medios destructivos, la respuesta es será constitutiva de delito si se realiza por una persona no autorizada legalmente. Tercera pregunta. En el delito de lesiones a los animales vertebrados no se contempla en el Código Penal como circunstancia agravante y la respuesta es la alevosía. Cuarta pregunta. No todas las actividades de valorización de residuos están prohibidas, pero serían constitutivas de delito aquellas que... Y la respuesta es si causan o pueden causar daños sustanciales a animales o plantas. Quinta y última pregunta. En delito de contaminación ambiental, las acciones típicas se pueden realizar y la respuesta es tanto de forma directa como de forma indirecta.